Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a abordar un tema de enorme actualidad que tiene que ver con pues la migración, con varios fenómenos que vivimos actualmente y las actuaciones policiales. Este amparo, que es un amparo muy importante, tiene que ver con las facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración en su tarea precisamente migratoria, así como la actuación de las policías. Esto ha sido una obra de una asociación civil, Alma Migrante, que promovió este litigio y que ha establecido una serie de estándares judiciales muy importantes y que serán abordados también en el futuro por la Suprema Corte. Y quién mejor que la artífice de este litigio muy importante. Tenemos a la maestra Graciela Zamudio Campos, que es un honor tenerla aquí. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Arturo. El honor es completamente mío recibir la invitación de mi alma mater, la Escuela Libre de Derecho, para hablar del trabajo que hacemos con mucho amor aquí en la frontera norte de México, en Tijuana, Baja California. Muchas gracias. Sí, pues bienvenida. Es un gusto tenerte y va a ser muy interesante escuchar pues todo, no solo este amparo, también toda la actividad que implica Alma Migrante y que pues tú estás actualmente ahorita en Tijuana y un poco también que nos plantees ese contexto. Entonces, pues básicamente para dar paso a ello, me permitiré hacer una breve referencia de nuestra invitada. La maestra Graciela Zamudio Campos es abogada de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con más de 16 años de experiencia en instituciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales en México y a nivel internacional, con habilidades principalmente de carácter interinstitucional, de investigación, redacción jurídica. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y es especialista en argumentación jurídica en Alicante, España, así como especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la UNAM. En cuanto a su labor académica, ha sido profesora en la UNAM durante 4 años en temas de arbitraje y justicia internacional, en Derecho Internacional Humanitario, así como de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, que en alguna ocasión me invitó a participar en esa clase. En relación con su experiencia profesional, ha trabajado en el Poder Judicial como oficial judicial, actuaria en juzgado de distrito y también secretaria de tribunal colegiado, y en este cargo estuvo más de entre 2004 y 2010. Aunado al anterior, realizó varias visitas a la Corte Interamericana y a la Corte Penal Internacional, lo cual le ha dado esa visión de derechos humanos, y también se desempeñó como visitadora adjunta de 2011 a 2015 y como titular de la Oficina Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el estado de Baja California, concretamente en Tijuana. Actualmente es directora de Alma Migrante, una asociación civil dedicada al litigio estratégico en temas de migración precisamente y con sede en la ciudad de Tijuana. Pues bienvenida con el mayor de los gustos tenerte, Graciela, y un poco para hablar de este amparo que hemos titulado Migración y deportaciones masivas. Hay una serie de estándares y una serie de planteamientos que varios de ellos se consideraron fundados, y en ese sentido preguntarte, en primer lugar, ¿quién es Alma Migrante? Un poco también para conocer el contexto del asunto, cómo surge y a qué se dedica exactamente. Bueno, gracias, Arturo. Pues Alma Migrante es una organización de la sociedad civil que tiene su sede en Tijuana, Baja California. Es una organización sin fines de lucro que se enfoca en la defensa de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana y sus defensores de derechos humanos regionales aquí en Baja California. Esta organización surge a partir de la necesidad de un balance entre, por una parte, la actividad de abuso del poder de las autoridades frente a las personas en contexto de migración, y por el otro lado, la falta de un aliado estratega que comparta con los compañeros defensores de derechos humanos estrategias de acceso a la justicia para poder utilizar la legislación con la finalidad de defender de forma más eficaz, más eficiente, los derechos de las personas
migrantes. Nosotros buscamos hacer una modificación en las estructuras de la actuación de las autoridades, basados en una cultura de comunidad, trabajando en comunidad con los defensores de derechos humanos, con los demás defensores de derechos humanos y también las autoridades locales, y también a partir del litigio estratégico. Qué interesante, la verdad, porque esto nos permite ver, pues, cómo se puede incidir desde el derecho en áreas tan sensibles como puede ser en una ciudad tan particular, ¿no? Con su cercanía en la frontera y que, pues, se dan una serie de fenómenos particulares y que te has dedicado. Y en ese sentido, para ya entrar propiamente al análisis de este asunto, pues quisiera que nos dijeras cuál es el contexto de este asunto, por qué se promovió y qué objetivos tenía, dado que tu asociación civil se dedica a temas de litigio estratégico. ¿Cuál era el propósito de lo que buscaban con este amparo? Bueno, algo que es bien importante tener en cuenta es que nosotros promovimos este amparo en un contexto bien particular y es el de la presencia de la caravana migrante de finales del 2018, que era una caravana gigante. En este sentido, la recepción que Tijuana tuvo respecto de la caravana migrante, pues fue de mucho miedo, fue de cierto rechazo, y en ese clima, digamos, polarizado ya de antemano, también mucho por los discursos binacionales, criminalizantes de la migración en sí misma, ocurre un mensaje público por parte de las autoridades municipales. El entonces alcalde Juan Manuel Castellum y su secretario de Seguridad Pública Municipal lanzan un mensaje a la población tijuanense brindándoles un plan de atención a la situación. Y entonces el alcalde les dice el 16 de noviembre del 2018, se dirige a la población tijuanense y le dice: tijuanenses, no se preocupen, para poderlos proteger de la caravana migrante centroamericana. Tenemos el plan consistente en que la policía municipal va a detener a las personas que violen la ley mexicana y entonces las va a canalizar al Instituto Nacional de Migración para su inmediata deportación. 10 días después, aproximadamente, ocurre un cruce, un supuesto cruce, que en realidad es en el bordo, no es realmente la frontera con Estados Unidos, sino el bordo es como una canalización que está en la ciudad para evitar que se inunde con las lluvias. Entonces ocurre esto y al día siguiente, el secretario de Seguridad Pública Municipal, el 26 de noviembre del 2018, informa también públicamente que ha cumplido con la orden dada por el presidente municipal en ese sentido. Y dice: hemos detenido 290 y cuantas personas que ya ahorita fueron integradas al Instituto Nacional de Migración y al parecer están en proceso de deportación. En todo este movimiento de cosas vemos también pues notificaciones y noticias por todas partes en donde explican cómo todos los migrantes que intentaron cruzar fueron detenidos y entonces deportados, ¿no? Este es un contexto muy importante de tenerlo como protagonista en este juicio de amparo, porque no nada más lo es para nosotros desde la promoción del amparo, sino también lo fue para el juez que dictó las diversas resoluciones. El hecho de que esta orden que dieron las autoridades se dedique a una práctica que prácticamente lleva en Tijuana ocurriendo más de 3 décadas, es una cosa muy importante porque nosotros consideramos que probablemente nadie se cuestionó si esta orden, que era algo que siempre se había hecho durante mucho tiempo, era realmente legal o si tenía un sustento en las facultades de las autoridades en ley. Y pues en realidad la razón
eficiente por la cual Alma Migrante decidió promover este juicio de amparo era porque, si bien ya era suficientemente malo que se generaran estas prácticas basadas en la ausencia de normatividad, o sea, estas prácticas ilegales, pues era mucho peor y nos preocupaba mucho que además su legitimación fuera también informada indebidamente a la comunidad, ¿no? Indebidamente a la población. Que este mensaje que entregaban las autoridades a la población legitimara una práctica ilegal. En ese sentido, pues tiene pues una serie de razones, incluso históricas, que pues se vuelve una connotación muy grave. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se resuelve? ¿Qué resuelve este juez de distrito en esta materia y cuáles son los alcances de de este juicio de amparo? Bueno, en esta ocasión nos gustaría mucho platicar sobre diferentes resoluciones que se emitieron a lo largo del juicio de amparo. Existen dos suspensiones definitivas, que son dos resoluciones de suspensión dictadas en audiencias distintas y que ya al día de hoy están firmes. La primera respecto de las autoridades municipales y sobre todo dedicado a identificar dentro de este contexto en el que ocurren los actos reclamados una violación permanente a partir de la entrega de información relacionada con la ley que no es adecuada con su contenido en realidad. Se prevé en la suspensión del 14 de diciembre del 2018 una violación que desde que inicia ocurre como pólvora regando este mensaje pues desinformante para la población respecto de cuáles son las facultades que tienen las personas servidoras públicas del municipio en torno a la migración. Entonces, en esta resolución el juez decide conceder la suspensión con la finalidad de que se abstengan de realizar detenciones que no cumplan con los requisitos de ley. Es decir, dice siempre las autoridades deben de asegurarse de que las detenciones de personas migrantes cuenten con los requisitos de ley. Además, le impone la obligación de que se abstengan de realizar declaraciones públicas cuya finalidad sea expresar un mensaje negativo respecto de las personas migrantes, ya sea implícita o explícitamente. Y además, obliga a la autoridad municipal a proporcionar información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, en particular derechos de asistencia social, legal y de refugio. Y sobre todo dice, bueno, hay que dársela a las personas migrantes, pero también hay que dársela a los servidores públicos municipales y además, muy importante, hay que dársela también a la población. ¿Por qué? Porque esta violación que es permanente no se detiene, sino a través de brindarles información. De otra forma, continúa. Y bueno, finalmente también obliga a las autoridades municipales a limitarse a sus facultades de ley y entonces no canalizar a las personas migrantes que detienen al Instituto Nacional de Migración para su deportación. Posteriormente, el 21 de diciembre, dictan una segunda suspensión, pero ahora dedicada a la otra autoridad responsable, que es el Instituto Nacional de Migración en Baja California, en el sentido de que debe asegurarse que todas las personas que estén dentro de la estación migratoria a su cargo cuenten con acceso a información sobre las instituciones u organizaciones que pueden brindar una debida defensa. En realidad, todo este sistema de medidas cautelares tiene como finalidad acabar con este plan que públicamente se compartió, sí para poner probablemente orden, pero lo lamentable es con base en normatividad inexistente, ¿no? Adicionalmente, también el 9 de junio del 2019, o sea, el año pasado, el juzgado de distrito, el primer juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales en Baja California,
dictó esta resolución de fondo, la sentencia de fondo en el juicio, en donde concede el amparo a Alma Migrante en beneficio y en protección de los derechos, no nada más de la comunidad migrante, sino también de la población en Tijuana. Todas las personas que están en Tijuana finalmente fueron protegidas por este amparo, y ahora es bien importante explicarles por qué. El séptimo considerando de la sentencia habla particularmente del derecho de acceso a la información, que fue el argumento toral que nosotros planteamos en nuestra demanda. Durante, digamos, la secuela del procedimiento, las autoridades municipales, en particular el anterior presidente municipal, planteó como defensa que al emitir estos pronunciamientos públicos estaba haciendo ejercicio de su derecho de libre expresión. Entonces, esto fue muy importante en la resolución, porque además de que el juez hizo todo un análisis sobre primero el contenido normativo del derecho de acceso a la información, y estableció que todas las personas tienen derecho no nada más a tener acceso a la información sobre las actividades que realizan sus autoridades, sino también que esta información tenga un contenido, número uno, que más allá incluso de que esté libre de material que promueva la violación a derechos humanos, debe de contener o de estar imbuido de un material que promueva el respeto y protección de los derechos humanos, lo cual en este caso pues no se cumplió. La resolución hace todo un análisis sobre la legislación en materia de migración y también sobre la legislación municipal. Y en este sentido dice, bueno, pues algo que hay que saber es que la policía municipal no puede solicitar documentación migratoria a las personas en contexto de movilidad humana de ninguna manera, porque el único facultado conforme a la ley de migración es el Instituto Nacional de Migración. Y eso es una cosa bien importante porque también es una práctica reiterada el hecho de que la policía municipal solicita este tipo de documentación a las personas migrantes cuando tienen conocimiento de que no son mexicanas. Además, dice el juez, bueno, pues las autoridades municipales carecen de facultades para canalizar al Instituto Nacional de Migración a las personas que detengan con motivo de infracciones o la comisión de delitos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque las competencias de las autoridades en estos dos casos son iguales para mexicanos y para extranjeros. No importa si cometes una infracción administrativa, si eres mexicano o extranjero, igual vas a la estancia municipal de infractores y como máximo te establecen una privación de la libertad de 36 horas y ya. Igual, si tú cometes un delito, no importa si eres mexicano o extranjero, pues vas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, o bien, si es federal, pues también a la federal, y se sigue el procedimiento de investigación correspondiente. Pero nadie tiene por qué ir al Instituto Nacional de Migración solamente porque es migrante o solamente porque es extranjero. Entonces, este tipo de, digamos, como de velaciones respecto de la normatividad y cómo aplica, son de las más importantes aportaciones que tiene el juez, cuando menos en el contexto de Baja California, que es un contexto, dicho sea de paso, que no me parecería nada raro que se haya hecho una tradición esta actividad de la policía municipal, un poco espejeando lo que sucede también en el vecino país, en las ciudades del otro lado de la frontera, en donde las policías locales también colaboran con las autoridades migratorias en la detención de las personas migrantes. Y es que es una cosa muy sencilla darnos cuenta de que las fuerzas del Instituto Nacional de Migración pues serían siempre insuficientes para realizar este tipo de deportaciones express y masivas como las que ocurrieron en ese entonces, en noviembre del 2018. Adicionalmente, también, bueno, se dice que la detención con fines de deportación exclusivamente la puede realizar el Instituto Nacional de Migración desde la calle, ¿no? Cuando se hace una revisión migratoria y se hace entonces un aseguramiento migratorio para llevarlo a una estación migratoria a la persona. Entonces, toda esta revelación del contenido normativo que regula las facultades de las autoridades
migratorias y también las facultades de las autoridades municipales en relación con la población migrante, deja de manifiesto que el mensaje de las autoridades municipales, lejos de promover la protección de, por ejemplo, el derecho humano a la legalidad, pues al contrario, tienen contenido que promueve la violación al derecho a la legalidad por parte de las personas migrantes. Entonces, el juez, al hacer el análisis del contenido del derecho humano al acceso a la información, hace un checklist y dice, bueno, pues todo, y hace una investigación fenomenal, porque incluye también jurisprudencia incluye jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Colombiano, Constitucional, también de la Corte Europea de Derechos Humanos. Vamos, realmente hace una investigación muy profunda sobre la amplitud del alcance del derecho de acceso a la información que tiene la población en Tijuana. Y entonces hace este checklist y dice, bueno, pues la información no puede ser información que sea manipulada, la información tiene que estar apegada a la normatividad, la información no puede contener, debe estar libre de contenido que promueva la violación a derechos humanos y además debe estar libre de contenido que promueva la discriminación de cualquier grupo social. Entonces, también tiene otros requisitos, ¿no? Como por ejemplo que no afecte la libertad, por ejemplo, de los jueces y otros requisitos, pero se concentra en dos que identifica a través de todo el desempeño de la sentencia que en este caso los actos reclamados no cumplieron con esos dos requisitos. El primero, que contiene material que promueve la violación a derechos humanos porque no es una orden que no está informada en la ley, no está sustentada en la ley. Y por el otro lado también hace un pronunciamiento en el sentido de que este lenguaje, este mensaje también cae dentro de la ausencia del segundo requisito porque contiene material que fomenta la discriminación de las personas migrantes. En primer lugar, dice, bueno, pues es bien importante tener en cuenta que cuando habla de cómo es el plan con base en el cual les van a brindar o la autoridad va a brindar seguridad pública, hace una polarización entre la población tijuanense y la población migrante centroamericana. Y dice, población tijuanense, no se preocupen, los vamos a proteger de la población centroamericana, lo cual implica, por supuesto, una polarización que deja de lado una obligación que el juez trae a cuentas de forma muy puntual por parte de las autoridades, en donde dice, bueno, pues es muy importante que la autoridad en sus futuros pronunciamientos, pues no se olvide de que su obligación de brindar seguridad pública es para todas las personas, se la debe a todas las personas que están paradas sobre el territorio de Tijuana. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues todo el análisis que hace el juez se enfoca mucho sobre la veracidad e imparcialidad de la información que brindan las autoridades en mensajes públicos y dice, bueno, pues esta es la forma en la que se está violentando el derecho de acceso a la información, pues no nada más para la población migrante, sino también para las personas en Tijuana. Habla también de que es de interés público que las comunicaciones de los gobernantes, de las autoridades, esté promoviendo el respeto de los derechos humanos y que justamente en eso es donde se encuentra la limitante al derecho de libertad de expresión, cuando el mensaje lo da justamente una autoridad. Esta es una resolución, o las dos son resoluciones, en donde el análisis del contexto en donde se dan las violaciones a derechos humanos es un gran protagonista. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante para tenerlo en cuenta a través de los análisis que se hagan de la resolución y de las resoluciones en el juicio.
Y en ese sentido, sí, ¿querías decir algo? No, no. ¿No? Y en ese sentido podríamos decir, digamos, dado que nos está viendo no solo especialistas, sino incluso el gran público, es decir, un policía municipal, un policía no podría detener a una persona migrante que pareciera extranjera con objetivos migratorios. Evidentemente esto, y también la sentencia lo aclara, que no trata de limitar las facultades que de por sí tenga la policía si alguien está cometiendo un ilícito. Pero aquí el tema es que no puede hacer, digamos, labores de tipo migratorio la policía. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Es correcto. Es bien importante esto que señalas sobre cómo el juez aclara al final de su sentencia y dice, bueno, pues sí, el policía municipal no te puede solicitar documentación migratoria, porque eso solo lo puede hacer el Instituto Nacional de Migración. El policía municipal no te puede detener con fines migratorios, con fines de deportación, porque eso nuevamente solo lo puede hacer el Instituto Nacional de Migración. Entonces, esta colaboración no tiene sustento legal. Pero eso no significa de ninguna manera que entonces las personas migrantes, gracias a esta resolución, puedan hacer lo que quieran o que puedan violar impunemente la ley. Todo lo contrario. Esta resolución nos ofrece la posibilidad de conocer los alcances y limitaciones de las facultades de las autoridades para que de alguna forma la relación que tengamos en el futuro esté basada justamente en eso, en la ley. Y esta resolución tiene ese gran beneficio para la población en Tijuana, que a partir del esclarecimiento, de la revelación del contenido de la normatividad aplicable en este contexto y para estas relaciones entre los migrantes, los policías y el Instituto Nacional de Migración, no haya nadie, no haya ninguna institución ni ningún discurso por encima de la ley. Es justamente una sentencia que tiene como finalidad no dejar en impunidad la violación a la normatividad aplicable. Exactamente. Y en ese sentido, digo, ya nos has dicho cuáles son los aportes, pero un poco para puntualizar, ¿cuáles serían las aportaciones mayores? Es decir, esta que no puede colaborar con esos fines migratorios la policía, pero también la sentencia involucra otros derechos. Digamos, de una manera un poco más sintética, ¿cuáles los aspectos más novedosos de la sentencia y por qué vale la pena estudiarla? Y habrá que decir que está, hasta donde entiendo, en la Suprema Corte, y entiendo que esta discusión todavía no termina. Sí, eso es cierto. Eh, yo creo que una cosa muy importante, hay dos cosas, yo diría, muy importantes de esta resolución. La primera es que el ejercicio que hace el juez, tanto en la suspensión como en la sentencia de fondo, de analizar como prueba del acto reclamado el contexto regional, es un cambio de paradigma. En algunas conferencias que el juez que dictó esta resolución se refiere justamente a su técnica, él dice, bueno, pues es que esto no está en el protocolo que nos da la... ¿Cuál es el juez? ¿Valió la pena mencionarlo? El juez se llama Alexis Manríquez y él es el primer juez de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de Baja California con sede en Tijuana. Y justamente lo que él dice es, bueno, pues esto no está, este tema de esta forma de resolver no está en ningún protocolo de la Suprema Corte. Vamos, estas son realidades que nos obligan a tomar en cuenta justamente lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo palpa en esta región. El hecho de que esta resolución esté dictada desde una visión regional es brutalmente importante. Y justo ahora que mencionas este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente el amparo está en revisión. Primero se fue en revisión a un tribunal colegiado en Mexicali y ese tribunal colegiado decidió solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción. Esta determinación todavía no está tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero
vamos, realmente más allá de querer que se la queden o que no se la queden, para nosotros es muy importante que se pueda ver cómo el corazón de esta resolución es que recoge y reconoce el contexto de una región. Y esa es, creo que, la importancia más visible que tiene esta sentencia. ¿Por qué? Porque es un acto de habla emitido por un juez mexicano en una región en donde las políticas migratorias binacionales dejan en entredicho la aplicación de la ley, la protección de la ley en su contenido. Entonces, el hecho de que exista este pronunciamiento en la mitad de todo este contexto de polarización, de criminalización de la población migrante, pone por encima la normatividad, incluso a nivel internacional. Y esto es algo que también nuestros aliados, por ejemplo, en Estados Unidos, han visto con muy buenos ojos y dicen, oigan, pues es que nos gustaría mucho que ese tipo de resoluciones también existieran de este lado, a lo mejor, porque vemos que exactamente el mismo patrón de conducta ocurre del otro lado. Entonces, si la normatividad de México es suficientemente protectora como para no permitir esta colaboración, bueno, pues es muy importante que un juez federal regional lo haya dicho de esa manera. Entonces, sí es muy importante todo lo que acabamos de platicar sobre el análisis jurídico que hizo el juez. Realmente hicieron una investigación sobre jurisprudencia internacional tremenda, que verdaderamente le da un sustento muy importante a las resoluciones que dictó. Pero el efecto que antropológicamente tiene esta resolución en el momento en el que se dicta, en el contexto en el que se dicta, creo que es justamente la esencia del pronunciamiento. Entonces, no importa si lo resuelve la Corte o si lo resuelve un tribunal colegiado, lo importante es que se resuelva desde una visión regional, desde una visión del impacto que está generando decir lo que dice la ley mexicana y hacer que se respete. Y en ese sentido vale la pena, si esta visión que en pláticas previas hemos tenido y que has insistido mucho, esta visión local, ¿crees que se replique en otras partes de la frontera de México, Ciudad Juárez, Piedras Negras, o que tenga una particularidad que aún así lo distingue? Y que si eventualmente el estándar puede tener un efecto útil hacia prácticas más o menos similares o algunas distintas de este tema. Sin duda, hay otras ciudades fronterizas en donde esta colaboración entre las policías municipales y el Instituto Nacional de Migración ocurre. Entonces, este puede ser considerado como un precedente que puede ser replicable en otras latitudes y sobre todo para que desde el Poder Judicial de la Federación en México se cree un frente también de protección de derechos conforme a nuestra ley, conforme a nuestra Constitución y los tratados internacionales que conforman el bloque que nos obliga como país. Y este frente sea un frente que emita una voz, que amplifique una voz internacionalmente hablando en la arena internacional, que sirva de alguna forma de contrapeso, por ejemplo, al lenguaje discriminatorio que se utiliza también por las autoridades en Estados Unidos, particularmente por el actual presidente, ¿no? Que está, desde que entró a su función y desde antes, tenía pues mucho este lenguaje y sigue sosteniendo este lenguaje que denosta a la población migrante, dentro de los cuales se encuentran en su gran mayoría personas mexicanas, ¿no? Entonces, esa es la importancia más grande que tiene esta resolución. Es una joya jurídica, diría yo, está muy bien argumentada y muy bien armada, pero el efecto social y el efecto antropológico que tiene en el momento que estamos viviendo, porque además este no es un contexto del 2018 nada más, es un contexto actual también, es un contexto que permanece en el tiempo, como justamente lo dijo el juez, hasta que no se brinda información de forma masiva a los diferentes públicos que ordena que lo hagan, ¿no? Entonces, sí limitar el lenguaje de las autoridades para que no sea discriminatorio, para que sea promotor del respeto y la protección de los derechos humanos y sobre todo de lo que dice la ley, de tal forma que se asegure este lenguaje
de las autoridades, de que la legislación sea aplicable en su limitante de forma exacta, es fundamental. Mantenerlo y sostenerlo desde lo local y también a través de toda la frontera. Yo creo que incluso si nos ponemos a investigar más ampliamente, pues podríamos encontrar sin ninguna sorpresa que este tipo de colaboración también ocurre en otros lugares de la República, no nada más en la zona fronteriza. En la zona fronteriza sí es muy posible que sea, como te decía, el resultado de un espejeo de la actividad de las autoridades en Estados Unidos, pero sí que existe, por ejemplo, en la Ciudad de México también. Lo hemos visto pasar justamente durante la presencia de la caravana migrante. En ese sentido, ¿crees que este amparo tiene una enorme importancia dado todo el tema de George Floyd, toda la actuación policial? ¿Crees que se suma un poco a ese contexto del manejo policial, pero que paralelamente también vemos, sobre todo en México, a lo mejor excesos en contra de policías? Por supuesto hay abuso policial en México, lo hemos visto otros casos recientemente en Jalisco, a partir del tema de la pandemia, pero que muchas veces también vemos abusos en algunas zonas de los policías. O sea, ¿cómo poder entender o cómo poder pues entender estas situaciones ya un poco a partir de la perspectiva mexicana? Fíjate que sí, es cierto el hecho de que estemos en este contexto en donde el abuso policial se ha advertido en diferentes latitudes, pues trae de nuevo a la conversación la relevancia de este tipo de precedentes, pero sobre todo también creo que pone sobre la mesa el hecho de que no todos los policías cometen abuso de poder. Y si algo le ayuda a un policía que tiene a su cargo hacer cumplir la ley en la calle, es conocerla. Lo primero que tiene que hacer es conocer cuál es el límite y el alcance de sus facultades. ¿Para qué? Para no caer en actividad ilegal, para no exponerse a después tener que enfrentar, no sé, procedimientos de responsabilidad administrativos, de responsabilidad de servidores públicos, denuncias penales, un sinfín de cosas que son las que desencadenan las investigaciones, por ejemplo, de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos. En eso siempre terminan este tipo de investigaciones. Y siempre las personas servidoras públicas que terminan ahí atorados en esos procedimientos son el policía de a pie en la calle que no le fue informada de la ley, sino por el contrario, le fue desinformada su facultad, el alcance de su facultad. Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy importante que todas las autoridades conozcan qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene esta resolución. De alguna forma nos quita a todos la venda de los ojos y nos permite volvernos a relacionar a partir del conocimiento de la normatividad. Mencionabas hace rato que hay una, sobre todo en Tijuana, me parece que es muy particular y que supongo que se da también en otras ciudades fronterizas, perdón, ese pues diálogo que existen entre diferentes ONGs. Aquí ya mencionabas algo, incluso con la importante ACLU. ¿Has tenido alguna serie de charlas, alguna serie de maneras de colaboración? Aquí cabe mencionar que el próximo jueves de esta semana vamos a tener pues dos profesores norteamericanos hablando del sistema penal norteamericano y que nos va a servir muy bien para hacer esto que comentas, ¿no? Cómo hay ese diálogo entre ONGs y que tal vez vale la pena profundizar en ello, ¿no? Pues mira, nuestros aliados en Estados Unidos, no nada más las organizaciones de la sociedad civil, sino también incluso algunas autoridades, están muy interesadas en que sencillamente este precedente como uno que pone enfrente la ley, el Estado de Derecho, sea promovido y sea conocido. Porque a partir, como te digo, del conocimiento de este tipo de precedentes es que puede cambiar la realidad. El hecho de que compartamos una realidad en muchos sentidos
binacionalmente hablando, hace que la región fronteriza sea una región única. Tenemos un contacto constante con nuestros aliados de Estados Unidos. Nosotros para ellos somos también aliados de la propia comunidad y construimos mucho en conjunto. Entonces, esta construcción es muy importante que sea a partir de los logros que pueden llegar a ser de los dos lados de la frontera, ¿no? Entonces, este es uno de los logros que todos nuestros aliados en Estados Unidos, en cuanto lo han conocido, lo han, digamos, como compartido, eh, lo han comunicado también a sus propios aliados en Estados Unidos. Entonces, el hecho, por eso es que digo que es bien importante, esta interlocución con nuestros aliados de Estados Unidos nos deja ver cómo es muy valioso que haya un juez exactamente del otro lado de la frontera que diga con mucha claridad que de la línea fronteriza para acá se respeta la ley mexicana. Y con ello, bueno, pues obviamente los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Y otra pregunta que creo que tal vez pudimos haber hecho al principio, ¿por qué llamarle el amparo de Tijuana? ¿Por qué se ha popularizado, sobre todo allá? ¿Y a qué se debe? Bueno, indudablemente el lugar, pero parece que tiene otros elementos también, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que le hemos llamado el amparo de Tijuana porque no nada más promueve la protección del derecho a la legalidad de la población migrante, sino también con esto protege los derechos de varias poblaciones. Como te decía hace un momento, bueno, los migrantes, claro que ahora a través del conocimiento del contenido de la ley, pues saben qué esperar, independientemente de que en el pasado lo haya ordenado la autoridad de mayor jerarquía en la ciudad. Eh, y el tema es que se debe de realmente hacer conocer, ¿no?, el contenido de la resolución. Entonces se protege, digamos, como a varias poblaciones. Se protege a los migrantes que están sobre Tijuana. ¿A cuántos migrantes? A todos los que hay sobre Tijuana. ¿Para cuándo? Hasta que dure la resolución o hasta que se dicte la sentencia definitiva de fondo, ¿no? la del recurso. Además, protege el discurso de los defensores de derechos humanos que se había visto minimizado por los actos reclamados, por las declaraciones públicas de las autoridades, porque pues como defensor de derechos humanos, si todos tus interlocutores y la prensa, si todos los demás ven que el alcalde ya dijo algo, bueno, pues tu discurso de defensa sobre eso no es así, pues a lo mejor queda un poco de lado, ¿no? Y por el otro lado también algo bien importante es lo que te decía de las autoridades. Esta resolución protege incluso el derecho de las autoridades que, conociendo los límites de sus facultades, identifiquen claramente en cualquier orden de ese tipo, de esa categoría, de ese índole, una ilegalidad, una orden ilegal, frente a la cual están perfectamente autorizados para desatender. Entonces, no pueden desatender este tipo de órdenes ilegales si no saben que lo son. Y eso es muy importante. Y lo más importante también, yo diría, es que está protegiendo el derecho de acceso a la información de todas las personas en Tijuana a conocer cómo funciona la normatividad que regula uno de los fenómenos más importantes de nuestra realidad. Las personas que vivimos en Tijuana tenemos interacción con migrantes, queramos o no queramos, porque muchos de nosotros incluso lo somos. Entonces, las personas que están en el territorio de Tijuana tienen derecho a conocer, a comprender esta realidad a partir del conocimiento de la ley que regula los derechos de las personas que componen esta realidad. Y a partir de ahí relacionarse con ellos, a partir de ahí y no a partir de discursos de polarización, no a partir de discursos de odio que flagelan y lastiman a nuestra sociedad y terminan vulnerando los derechos de todas las personas en el territorio, no nada más de los migrantes, sino también de la población tijuanense. Entonces, el hecho de que proteja este derecho de acceso a la información de todas las personas que pisan el territorio de Tijuana, pues sí ha hecho que lo hayamos bautizado como el amparo de Tijuana. Y bueno, pues una cosa bien importante sobre esto es que pues es una resolución regional que, como te estaba explicando, tiene su gran esencia en la comprensión de nuestro contexto binacional, de cómo el tema de la migración es un tema
inexorablemente binacional, porque muchos de los migrantes vienen aquí para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Y la realidad es que, aunque nosotros le llamemos así, pues no va a ser realmente el amparo de Tijuana, sino hasta que en una resolución definitiva, en una resolución de fondo que ponga fin al juicio, se reconozca este contexto local, ¿no? Este contexto regional que le da sentido a la resolución, que le da razón de ser y que además pues le da también un efecto reparador de los derechos a los que se refiere. Y en ese sentido, Graciela, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cuál crees que sea lo que se define en el futuro inmediato? ¿Sí lo aceptará la Corte o no? ¿Qué esperarías? ¿Qué crees que pueda suceder ahí? No lo sé, la verdad es que no lo sé. A nosotros desde Alma Migrante como organización basada en la ciudad de Tijuana, Baja California, eh, creemos que todos los tribunales están muy ocupados, pero lo que nos importa mucho es que esta resolución sea vista, no importa por quién sea resuelta, pero que sea resuelta desde una visión local. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá, y como siempre tiene, la libertad de determinar si es de suficiente importancia y trascendencia el asunto como para quedárselo y dictar una resolución, o bien si lo va a devolver al tribunal colegiado que le solicitó que ejerciera su facultad de atracción. Lo muy importante es que esa decisión y la decisión de fondo sean tomadas tomando en consideración, considerando profundamente el efecto que tiene esta resolución en nuestra región y cómo recoge y reconoce nuestra realidad como base de la protección de los derechos de las personas que estamos aquí. Entonces, eso es muy importante porque esta es una realidad que todo el mundo ve, pero que raramente se ve en una sentencia del Poder Judicial de la Federación como la base para poder comprender una violación y llevarla a su reparación o a su restitución. Sí, qué interesante todo esto porque precisamente pues involucran muchos derechos, ¿no? Creo que desde una perspectiva podemos ver que claramente está por un lado pues todo este tema de las deportaciones, pero también, y es en buena parte el inicio referido a los primeros planteamientos que hicieron ustedes, pues tiene que ver con esto que ya has mencionado, ¿no? El derecho a la información y toda la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, su contenido individual pero social, de que no solo tenemos el derecho a expresar y a difundir cualquier idea, con sus límites, por supuesto, sino también a recibir esa información. Y me parece que ahí es un punto también nodal, ¿no? Mencionabas también el tema del discurso de odio, que también ahí podría involucrarse, y en ese sentido se vuelve muy importante, ¿no? Ahí podrías abundar un poco en esto. Sí, sin duda, por supuesto. Yo creo que esta resolución es una oportunidad para todos. Es una oportunidad para las autoridades, para los migrantes, para la población en general en Tijuana, para los defensores de derechos humanos, para los policías municipales. Es una oportunidad para todos de poder, a partir del conocimiento de la ley que nos rige a todos y que establece para todos qué está permitido y qué no está permitido, dándonos certeza jurídica. A partir de ahí, dejemos de ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que eso es el resultado del mensaje polarizante que ataca la sentencia. Y por el contrario, tengamos esta nueva oportunidad de relacionarnos reconociendo que todos somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos derecho a estas prerrogativas y a que se nos protejan en nuestra propia circunstancia, ¿no? Entonces, para poder saber cómo eso funciona, para poder comprender cómo eso funciona, necesitamos saber cuáles son los derechos de las personas migrantes. Algo bien importante es que esta resolución deja, digamos, como dos importantes obligaciones a cargo de la autoridad. Por una parte, dice, bueno, pues ya dejen de continuar con esa práctica, que aunque ha estado ahí mucho tiempo, pues ya vimos que es ilegal, ¿no? Ya no lo hagan. Y la segunda cosa que dice es, para poder parar esa violación permanente que ocurre todos los días y se sigue ejecutando con el tiempo, a minuto, de polarizar, de discriminar,
La cura es informar. Informen sobre los derechos de las personas en contexto de migración. Entonces, el primer tema, la primera obligación que establece esta resolución o este grupo de resoluciones, pues claro, nos deja sobre nuestras conciencias de alguna forma el hecho de cumplir con estas obligaciones. Pero es muy importante que como parte de una comunidad o de diversas comunidades que sean ética y políticamente responsables, cada persona, empezando por supuesto por los defensores de las personas en contexto de movilidad humana en Baja California, puede utilizar estas resoluciones para asegurarse de que los derechos que protege sean protegidos. Estas son resoluciones que cualquier persona puede utilizar con la finalidad de exigir a las autoridades que paren ese patrón de conducta, por ejemplo. O sea, con la suspensión 1597 del 2018, cualquier persona puede, por ejemplo, lograr la libertad de una persona que fue detenida sin contar con los requisitos de ley como lo manda la suspensión. También con la misma suspensión, si la persona fue detenida y va a ser canalizada o fue canalizada al Instituto Nacional de Migración para su deportación, también puede lograr la liberación de esa persona para suspender el acto. Y sobre todo lo más importante es que, bueno, ya hay varios defensores de derechos humanos de esta región que han estado trabajando en un protocolo que estamos construyendo en conjunto para además poder involucrar a autoridades federales en el monitoreo de esta suspensión, ¿no? Como por ejemplo lo sería la Procuraduría, bueno, la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque sabemos que la violación a las resoluciones jurisdiccionales que son firmes, pues también constituye un delito. Entonces han estado pues documentando de esta manera las detenciones ilegales que han encontrado, y esta podría ser otra aportación que desde la sociedad civil se puede hacer utilizando como herramienta ya las resoluciones. Y bueno, adicionalmente, en cuanto al tema de la información, yo creo que algo muy bonito que hace el juez es que analiza toda la legislación municipal y entonces empieza a tejer el derecho que tienen las personas a conocer sobre los derechos de las personas en contexto de migración, y particularmente llega a la conclusión de que el presidente municipal y las autoridades municipales en general tienen la obligación de brindar a la población en general, no nada más a los migrantes y a las autoridades, información sobre los derechos de esta población, en particular de asistencia social, legales y de refugio. Entonces, dijéramos que, por ejemplo, para cumplir con la resolución, no sé, se hiciera en el futuro un tríptico, ¿no? Pero vemos que ese tríptico, pues a lo mejor no va a llegar a los migrantes que están en la estancia municipal de infractores, o a lo mejor no va a llegar a la estación migratoria, o a lo mejor no va a llegar a todos aquellos migrantes que no están en los albergues. La población que está en los albergues es mínima, sobre todo ahorita que estamos en media pandemia y es muy riesgoso para los albergues seguir recibiendo personas para proteger a las que están adentro, las que ya están alojadas. Entonces hay muchísima población migrante que está en situación de calle, sobre todo mucha que ya estaba en proceso de integración y que ahorita están como viendo ese proceso truncado, tan truncado como cualquier otra persona mexicana, que ya no puede seguir pagando su renta porque no tiene acceso a un trabajo que le dé una estabilidad económica. Entonces, en este contexto en particular, hay muchas personas en contexto de migración que no van a poder alcanzar a lo mejor a leer un tríptico, a lo mejor a conocerlo, ¿no? O a comprenderlo. Entonces, por eso es muy importante que, así como todas las personas sabemos qué es el COVID y cómo es que se previene su contagio, así todas las personas regionalmente tenemos derecho a saber cuáles son los derechos de las personas en contexto de migración y cuáles son las limitaciones de las autoridades al tratarlas, porque solamente así vamos a poder tener una participación social en nuestra propia comunidad frente a un fenómeno que le es completamente natural. Entonces, y sobre esto uno dice, bueno, pues estas comunicaciones masivas o campañas de comunicación, ¿cómo las podemos hacer? Bueno, pues justo en Baja California y en prácticamente cualquier lugar del país hay comunidades que son conocedoras y expertas de la población en contexto de migración, de las cuales, bueno, si algo tienen para echar para arriba, eso es experiencia. Tienen un montón de experiencia en cuáles son las necesidades de las personas en contexto de migración, en cuáles son sus derechos, en cuáles son las formas más eficientes de
proteger esos derechos, de garantizar su goce. Y entonces la sociedad civil es y debe ser una fuente de experiencia, una fuente de cómo le hacemos. Pregúntenle a la sociedad civil. Eso es algo sumamente importante. Y la sociedad civil siempre va a estar ahí, porque de hecho es la que permanece a través de los años, ¿no? Vienen las administraciones, se van, como vemos, pues estamos hablando de un juicio de amparo que fue ocasionado por autoridades o las actividades de las autoridades de una administración que ya no está vigente, ¿no? Ya esta es una nueva administración donde además, pues, se han pronunciado por el contrario, por la protección y defensa de los derechos humanos. Bueno, pues con esas intenciones justamente es que es importante acercarse a la comunidad de defensores de derechos humanos que tienen la experiencia para poder cumplir con estas resoluciones, ¿no? Para poder generar, por ejemplo, proyectos culturales o que ya los tienen generados desde hace muchos años y que por eso tienen tanta experiencia en hacerlo así y que a través de estos proyectos ellos brindan a la población en general información sobre los migrantes, sobre su condición, sobre sus derechos, y con esto generan una integración de la población que obviamente está muy alejada de la polarización, ¿no? Es bien importante que dejemos claro que desde Alma Migrante, algo que vemos como una gran virtud de este juicio es cómo condena la polarización. La polarización en sí, como te decía hace un momento, apaga nuestras comunidades, apaga todo lo bueno que puede existir en nuestras comunidades. Por eso nosotros, en lugar de decir, bueno, pues, no sé, alguna otra cosa negativa, pues tendríamos que decir, vamos a colaborar con las autoridades para poder cumplir con esta resolución, porque ese es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar para todos los involucrados en nuestra comunidad, autoridades, migrantes, defensores de derechos humanos, población en general, y el policía de la calle, que al final del día es el que debe de estar mejor informado. Sí. En ese sentido, y dado que has mencionado el tema del protocolo, ¿cuáles serían las notas distintivas? ¿Qué características debería de tener este protocolo? E incluso pensando más allá del propio amparo, porque el amparo se da en un contexto determinado, en un acto reclamado determinado, pero un poco en términos generales, y bueno, nos has dicho que se está trabajando, ¿qué debería de tener ese protocolo que tutelara aquí a los migrantes que se les ve como grupos vulnerables? Bueno, pues yo creo que son dos cosas fundamentales. Número uno, darnos cuenta de que vivimos en un país en donde es importantísimo tener una alta capacidad, un alto nivel de capacidad de autogestión para poder acceder a la justicia. De tal forma que si no trabajamos activamente en la documentación de las violaciones a derechos humanos o, por ejemplo, de las violaciones a resoluciones jurisdiccionales de carácter federal firmes, como lo es esta suspensión o este par de suspensiones, entonces no va a haber una forma eficiente de verlas cumplir, ¿no? O sea, estar conscientes de que necesitamos idear sistemas de hacerlo. Una cosa que me acabas de recordar y que no me acordaba y que es bien importante decirlo es que hace algunos años el propio Ayuntamiento de Tijuana tuvo una iniciativa relacionada, me parece, con la policía turística, en el sentido de que cada oficial de policía portaría una cámara personalizada que permitiera grabar la interacción con las personas que detiene. Entonces, esa es una iniciativa súper útil, eso es una iniciativa que permite darle seguridad jurídica tanto al policía como a la persona detenida, de que, por ejemplo, la detención es legal, de que la detención cumple con los requisitos de ley y bueno, pues además también se pueden generar otros medios, otras formas de monitoreo, por ejemplo, de la no canalización, ¿no? A través de encontrar aliados locales que nos ayuden a construir ese sistema, ¿no? En ese sentido, la verdad es que aunque te digo que está esto en construcción, sí pensamos acercarnos a nuestros aliados, organismos de protección de derechos humanos, que la verdad es que siempre han sido pues, muy preocupados por este tipo de temas. Y sobre todo también porque, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos incluso ya hasta ha emitido recomendaciones generales en donde se documenta la existencia de este patrón, ¿no? Donde
podemos ver que esto no es algo que sencillamente se le ocurrió un día a un presidente municipal, ¿no? Sino que es algo que ha existido y que necesitaba ser analizado para que toda la gente supiera qué es lo que realmente dice la ley. Y entonces, con su capacidad de autogestión personal, chiquita, mediana o grande, cada quien como la tenga, pueda prestarla a una persona en contexto de movilidad humana para poder acceder a la justicia mediante la documentación e invitar a estas otras alianzas, como te decía, como la Fiscalía General de la República también. En ese sentido, ¿crees que este precedente pues sea un poco como esos casos? Pues pienso, por ejemplo, el caso Miranda, que estableció una serie de estándares de cómo deben de hacerse las detenciones, de cómo debe ejercer su labor la policía. ¿Crees que eventualmente podría establecerse un diálogo, una especie de línea de continuidad en ese tipo de sentencias, de casos que establecen un poco ese cambio de paradigma en ciertas prácticas? De hecho, la sentencia hace alusión de que pues no es tanto que la norma esté mal, sino más bien es una serie de prácticas que están bastante pues asimiladas por esta sociedad y que pues implicarían buscar ese cambio. ¿Crees que estaría un poco en esa sintonía? Absolutamente, absolutamente. Me parece que justo depende de las alianzas que en comunidad podamos construir para darle la fuerza a este precedente, para que después, cuando ya no estén las autoridades, cuando ya no estén nadie, de todas formas, el Estado de Derecho que establece la ley y la protección que le brinda este precedente permanezca. ¿Cómo? A través de convenios, a través de la creatividad, de la implementación de políticas públicas que puedan dar como resultado sistemas de monitoreo, de cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales. Que eso es justamente hacia donde queremos transitar a través de conversar con las autoridades locales, que bueno, pues ahora sí es cierto que pues ellos ni vela tenían en el entierro, no estaban cuando eso pasó, pero de todas formas el hecho de que tengan la titularidad de los cargos que ostentan, pues les hace ser parte en el juicio, les hace pues tener la responsabilidad del cumplimiento de las resoluciones y sobre todo, bueno, pues de entre todos sentarnos a platicar sobre cómo podemos resolver estas circunstancias que son de nosotros, que son todos de nosotros. Todos sabemos que nuestros policías en Tijuana no son todos malos, al contrario, así como lo bueno y lo malo hay que desecharlo completamente, es más bien todos estamos interesados en vivir en una cultura de paz, en vivir en una cultura de legalidad y justo a partir de esta cultura de legalidad es que podemos generar una nueva realidad en Baja California y empezando por Tijuana a partir de este precedente. Y en ese sentido, ¿te gustaría hacer un llamado para pues las autoridades, incluso involucrar a otras ONGs? Entiendo que hay una labor importante de mucha coordinación, pero si quisieras un poco también, pues esto, a dialogar y que pues sirva también para establecer un diálogo, dado que hay algunas cosas pendientes que deben de cumplirse de esa sentencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Justamente, previo al evento, justamente invitamos a las autoridades con esa finalidad, a que siguieran el live stream de este conversatorio, precisamente para que puedan ver, pues, las posturas que tenemos respecto del juicio, cómo están funcionando las obligaciones que están cayendo sobre las instancias que ellos presiden y cómo tenemos aquí una oportunidad para relacionarnos todos de nuevo con la población, con las autoridades y todo a partir del conocimiento real sobre la ley, ¿no? Un conocimiento adecuado sobre la ley y correcto y veraz sobre el contenido de la ley. Entonces sí, por supuesto que sí, este es sin duda un llamado muy respetuoso y muy amable a todas las autoridades que están involucradas con el cumplimiento de la suspensión. Dicho sea de paso, las suspensiones, las resoluciones jurisdiccionales en general, pues sí tienen normalmente un destinatario, ¿no? Autoridades que son destinatarias, pero también vinculan a autoridades que aunque no sean destinatarias, pero estén de alguna forma a través de sus facultades legales en posibilidad de promover el cumplimiento de una resolución,
Y entonces, en ese sentido, pues nos encantaría invitar a todas las autoridades que estén involucradas a que nos sentemos y que platiquemos sobre cómo cambiar Tijuana y esta realidad que debe ser excepcional y no una regla general respecto del el abuso policial y también respecto de comprender cuáles son las facultades de la policía municipal y las autoridades municipales en general en materia migratoria, ¿no? Que en realidad no existen, no existe ningún tipo de facultad en materia migratoria para las autoridades municipales. Y en ese sentido, un poco para salirnos de un poco del caso, pero decir que finalmente un poco todas estas declaraciones del presidente municipal en su momento, pues se pueden circunscribir en un poco en un discurso nativista que nosotros le reprochamos luego a los norteamericanos, bueno, el mundo en general, pero también lo tenemos presente en nosotros. ¿De ahí qué podrías decir? Es decir, es una connotación que tiene que ver con el miedo, a veces la ignorancia de cómo a veces los migrantes pueden nacer, cómo hacernos cargo de quien dicen, bueno, pues somos un país que pues apenas si puede resolver sus problemas y asumir una carga adicional. ¿Qué poder decir ante todos esos temas que finalmente están ahí, que si bien no fueron un tema de este asunto, pero finalmente flotan en el ambiente de problemas como estos? Pues yo creo que algo muy importante es darnos cuenta de que cada acto, desde cualquier actor que venga y en cualquier contexto, tiene su razón de ser. Eh, Normalmente viene de la comprensión que uno tiene sobre la normatividad, normalmente viene del contexto, de la comprensión que uno tiene sobre su propia realidad. Y en ese sentido, yo creo que este tipo de actos, pues también tenían probablemente la finalidad sencillamente de poner una moción de orden, pero el hecho probablemente de que haya sido un patrón de conducta tradicional en la región, pues a lo mejor hizo que nadie realmente revisara si estaba sustentado en la normatividad o no, ¿no? Y esto es algo que pues le puede pasar a cualquier persona. Lo importante es que en el futuro pues siempre estemos por por que queremos ir hacia un estado de derecho, estemos prevenidos de las cosas que nos han pasado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, pues, tanto en Estados Unidos como en México, como en otros países del mundo, han ocurrido este tipo de acciones y lo más importante es enfocarnos en lo que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Y creo que eso es algo que empieza más allá de hacer un escrutinio de la actividad de las autoridades, y más bien respecto a el escrutinio de nuestra propia actividad como personas de a pie que vamos pasando por la calle, ¿no? O sea, siempre que podamos prestar nuestra solidaridad a otra persona, vamos a estar abonando a construir una comunidad ética y políticamente responsable que ponga la ley por encima de todo lo demás. Entonces, creo que esa es una tarea que no termina, es una tarea que debemos estar claros de que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como personas que interactuamos con la ley. Y en ese sentido, Graciela, ¿qué cambios, qué sugerencias estaría planteando Alma Migrante? Más allá del asunto que ya nos has contado de manera muy elocuente, todo lo que se hace necesario, ya has mencionado todo el tema del protocolo, pero ¿qué otros cambios o qué otras necesidades harían falta? Un logro me parece importante es que la sentencia ordena que deben de permitir las autoridades migratorias la posibilidad de que las ONGs como la tuya, como Alma Migrante, puedan asistir a los migrantes. Y en ese sentido, pues, ¿qué cambios o qué otras cosas también estarían buscando Alma Migrante? Pues mira, una cosa bien importante sobre este juicio también es que se promovió por interés legítimo. Entonces, aunque el juicio de amparo se concedió a la organización Alma Migrante, estas son resoluciones que, como te decía, puede utilizar cualquier persona migrante o no, en beneficio de una persona migrante. El hecho de que las autoridades involucradas con el juicio de amparo pudieran sentarse con nosotros y con la comunidad de defensores de derechos humanos a platicar sobre, por ejemplo, cómo construir
políticas o campañas públicas relacionadas con informar a la comunidad de forma masiva es una cosa sumamente importante. Algo que nosotros consideramos que es como crucial es que también los titulares de tanto la presidencia municipal como de la ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Tijuana, es muy importante que hagan, es que conozcan personalmente a la población, a la sociedad civil, que conozcan personalmente a las personas que estamos a través del tiempo, pues sentadas en Baja California, atendiendo las necesidades de las personas en contexto de movilidad humana. Y esto pues obviamente también aplica a la otra autoridad demandada, que es el Instituto Nacional de Migración. La segunda resolución de suspensión a la que me referí, que es la del 21 de diciembre del 2018, pues le impone la obligación de que siempre se asegure de que las personas que estén bajo su custodia en la estación migratoria tengan acceso a la defensa, a la debida defensa. Esto es algo que, por ejemplo, a principios de año, el Instituto Nacional de Migración, desde la Ciudad de México, decidió emitir un oficio en donde decía que ya todas las organizaciones no iban a poder acceder, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, pues fue una acción que en torno a nuestra territorialidad, pues violó la suspensión, ¿no? del juez de distrito. Entonces, creo que este tipo de sistemas de monitoreo debe de extenderse también y sobre todo a procesos de detención no observados, porque finalmente algo que también le falta al sistema de detenciones migratorias es, por ejemplo, este mecanismo de revisión que sí tienen las detenciones en materia penal, que hace un juez de control. El juez de control siempre identifica perfectamente si la detención estuvo bien hecha o no, y dependiendo de eso, la persona continúa su procedimiento en libertad o no. Entonces, este tipo de revisión es algo que también es importante traspolar a las detenciones administrativas con fines migratorios. Qué interesante estamos por que llegue el rector. Y en ese sentido, aquí quisiera también preguntarte un poco en este sentido, pues que nos contaras también cómo se financia Alma Migrante, cuál es esta labor y demás. Estaría muy interesante escucharte. Por supuesto. Como te platicaba al principio, nosotros sí hacemos litigio estratégico, es nuestra actividad secundaria, nuestra actividad primordial es generar estrategias en comunidad con otros defensores locales. Y eso lo hacemos primordialmente a través de talleres sobre herramientas de acceso a la justicia. Entonces, de todas nuestras actividades, lo único que realmente está financiado son esos talleres. Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo de International Community Foundations, que es una fundación en San Diego, que pues ha decidido darnos su voto de confianza. Tenemos algunos otros aliados que a lo mejor no nos hacen aportaciones de vez en cuando, que a lo mejor son más pequeñas, pero que nos ayudan también, como por ejemplo Witness en Nueva York o por ejemplo también Alliance San Diego, a quienes agradecemos profundamente su apoyo. La colaboración binacional que hay es una cosa profundamente hermosa. Y además también tenemos pues, personas que son interesadas en el trabajo que hacemos y que nos apoyan también desde sus trincheras, ¿no? Agradecemos muchísimo, sobre todo a la comunidad en San Diego que nos apoya en forma personal. Y bueno, pues yo quisiera decirte que tenemos muchos otros, pero espero que en el futuro haya otras intervenciones en las que me inviten a platicar y que les diga o les pueda contar que a lo mejor ya tenemos las actividades de litigio también financiadas en algún momento, porque hasta el día de hoy pues son actividades que realizamos completamente con nuestros recursos
completamente pro bono, y esto sin duda también incluye pues promotores muy cercanos a nosotros que confían en nuestra idea, en nuestras ganas de cambiar el mundo, en nuestras ganas de cambiar México y Baja California. Y en ese sentido, ¿cómo crees que pueda, digamos, abonar a estos temas pues que se vuelven relevantes hoy? El tema de la discriminación. Tuvimos recientemente una serie de eventos en la esfera pública. ¿Y cómo crees que deberían de hacer las instituciones, qué deberían de hacer las escuelas para, pues eso, lograr otras cosas, ¿no? Otras circunstancias. Pues mira, yo creo que la comunicación sobre los derechos de las personas y la forma en la que pueden acceder a asegurar la garantía de esos derechos es un tema de todos, ¿no? O sea, por supuesto, los responsables por ley son las autoridades, es el Estado mexicano, y nunca pues va a haber una razón para dejar de exigir el cumplimiento de esa obligación. Sin embargo, como te decía, desde cada una de las trincheras, cada quien puede abonar a sencillamente asegurarse de que el lenguaje y el trato con las personas que tenemos a nuestro alrededor sean de un contexto de vulnerabilidad o interseccionalidad o no, sean tratadas de forma digna. La institucionalización de las universidades, por supuesto que es llamada a involucrarse a temas de ayuda social, de emprendimiento social. A mí por eso me da mucho gusto que la Escuela Libre de Derecho nos haya invitado a hacer este conversatorio, porque de hecho, ahora que me acuerdo, la Escuela Libre de Derecho justamente nos ha apoyado también con trabajo de campo. Nosotros estuvimos en febrero recibiendo a alumnos de la Escuela Libre de Derecho que estuvieron trabajando a través de la Clínica Internacional de Derecho Internacional, CABAC. Y bueno, tuvimos una hermosa experiencia con los alumnos porque ellos pudieron conocer pues lo que significa el contexto de la migración, que es una cosa bien distinta de lo que normalmente se ve en nuestra vida cotidiana. Es un tema de muchísima sensibilidad que requiere además de profesionales de alta calidad. Y entonces, pues creo que llamar a otros profesionistas que estén interesados en apoyar esta causa es una cosa necesaria, ¿no? Obligada. Sin que esto signifique que solamente, por ejemplo, siendo abogado uno puede utilizar la ley para defendernos. Eso es algo que desde Alma Migrante hemos querido desmitificar profundamente. Y bueno, hemos ya demostrado en varias ocasiones a la comunidad de defensores de derechos humanos cómo es posible perfectamente utilizar la ley para defender los derechos de los migrantes y sus defensores de derechos humanos sin necesidad de ser abogado. Sí, eso es muy interesante porque, bueno, a partir de esto, pues se pueden lograr cosas, se puede aprovechar mucho el litigio estratégico y creo que eso es muy importante, ¿no? Eh, Otra cosa que quisieras agregar, Graciela, un poco para pasar a pues algunas preguntas del público. Pues yo creo que sobre todo me gustaría mucho agradecerle a todas las personas que hacen Alma Migrante posible, a todos los voluntarios que dan su trabajo con mucho corazón todos los días junto con los refugiados que están acompañando. Eh, También me gustaría mucho agradecerle su confianza y su fe a las personas defensoras de derechos humanos de los migrantes en Baja California, que saben que trabajamos para ellos e inspirados en su labor también. Les agradecemos mucho poder formar parte de esta hermosa comunidad y pues también a los donantes que quieran apoyarnos también les agradecemos mucho. Eso es algo que sí me gustaría mucho decir. Por favor, comuníquense con nosotros para donarnos ya sea su tiempo pro bono a través de sus servicios o bien en especie o bien también en dinero. El apoyo que necesitamos desde acá es muchísimo.
Eso es crucial porque se necesita del apoyo para lograr este tipo de cosas y que tienen un fin. Hoy, como en muy poco, digo, como no se había visto en otras ocasiones, vemos muchas ONGs y se vuelve importante ese apoyo, que muchas veces se les cuestiona a algunas por quién es el que los patrocina, pero me parece que en este caso es una pues, labor muy noble, algo muy positivo y que se puede lograr en ese sentido, ¿no? Vamos a algunos comentarios. Ha sido nutrida la participación y aquí quisieran, aquí pregunta Jimena López, eh, ¿qué solución habría para combatir la corrupción y abusos que están presentes en todos los niveles de la policía? La corrupción, bueno, pues yo creo que ese es un problema que está no nada más en la policía, sino en muchos lugares. Y creo que investigaciones eficientes es un buen inicio para terminar con ese problema. La impunidad se acaba, o el inicio del término de la impunidad es precisamente promover la denuncia, pero no promover la denuncia solamente en un discurso, sino como les decía hace un momento, prestando la capacidad de gestión que cada persona tiene para cualquier otra persona que necesite esa capacidad de gestión. Todos sabemos que lo que implica a veces acceder a la justicia es tan pesado que lo reservamos solamente para casos muy necesarios. Pensemos que es necesario también para otra persona que no va a poder sacar esa capacidad de gestión de ningún otro lugar. Entonces, eso es muy importante. Desde el punto de vista institucional, pues realizar investigaciones reales, profundas y oportunas es muy importante. Una investigación siempre es útil si es de carácter transparente, obviamente. Y esto en general yo creo que puede traer cambios en ese problema para todos. Acá también hay una serie de comentarios. Dice Soco Córdoba, excelente conversación y mensaje de Graciela es destacadísimo. Es necesario crear y reforzar campañas de difusión que destaquen que la migración enriquece. Lastimosamente hay comunidades que vinculan este desplazamiento como crimen. ¿Qué podrías comentar al respecto? Pues bueno, esta es una pregunta súper pertinente para la conversación. Desde las personas privadas hasta las personas públicas existen mensajes de criminalización y la criminalización en sí misma es pues una ventana que no debemos de abrir con ningún tipo de población porque finalmente trae como consecuencia que se replique como técnica de ataque o de disminución de espacio. Entonces, siempre es mejor basarnos en una técnica legal para poder a lo mejor desafiar algún tipo de discurso, pero no generar criminalización, porque la criminalización de una persona es igual que la de cualquier otra persona, no importa quién sea, ¿no? Ahí vemos no nada más migrantes descriminalizados, defensores de derechos humanos criminalizados, de los migrantes también, y de cualquier otro sector, no nada más es privativo de las personas en contexto de migración. Y así también vemos criminalizadas autoridades, vamos, pero dentro de todo ese gran abanico, las personas que menos tienen capacidad de gestión son las que más brutalmente se ven afectadas cuando hay ejercicios de criminalización. Entonces, la criminalización y la polarización en general es algo de lo que debemos alejarnos todos desde cualquier posición desde la que estemos. Eso es muy cierto porque se vuelve una discusión muy vigente en estos tiempos. Me parece que no es algo exclusivo de México y que se vuelve también en ese sentido colaborar, ¿no? Pues ya finalmente, pues agradecerte, Graciela, ha sido creo que una discusión muy enriquecedora, un juicio muy importante que debe darse a conocer y tipo de actividades, un poco mostrar que pues los egresados de esta escuela pues tienen la más diversa actividad
y en este caso pues es muy interesante el tema del litigio estratégico en grupos vulnerables. Aquí alguien me está preguntando, y ya con esta cerraríamos, si la noción de grupo vulnerable tendría que cambiar a partir de que se considera a los migrantes como grupos vulnerables. Tendrá algunas notas distintivas que aporta a la noción jurídica de grupo vulnerable, o finalmente, y que en ese sentido deba de trabajarse, o finalmente pues es un grupo vulnerable como tal que habrá que establecer pues las categorías ya existentes para considerarlo como tal. Pues mira, esa es una pregunta interesante. El término personas vulnerables es uno que no se utiliza en el argot de los derechos humanos desde hace un buen rato. Incluso el término de personas en contexto de vulnerabilidad también está empezando a ser intercambiado por el de personas en un contexto de interseccionalidad. Y esto más que nada obedece a la comprensión de las razones por las que una persona se encuentra en una situación disminuida de su capacidad de ejercer sus derechos. Cuando hablamos de personas en contexto de movilidad humana, pues todo depende de si estamos hablando de un niño o de una mujer o de una niña o una persona con discapacidad, o a lo mejor de una familia. Vamos, hay muchos factores que determinan el nivel en el que una persona ya no tiene la misma capacidad que tendría para poder ejercer sus derechos. Y depende, por supuesto, de sus circunstancias. Entonces, algo que hace que las personas en contexto de movilidad humana sean personas en circunstancias o en contexto de interseccionalidad es, número uno, que no están en su país, no están en su lugar de origen, incluso si hablamos, por ejemplo, también de las víctimas del desplazamiento interno forzado. Pues aun cuando también sean mexicanas, pues si salen de su lugar de origen, entonces a veces no saben muy bien cómo puede navegarse en un sistema diferente, en un sistema local o en algún otro país. Muchas personas en contexto de movilidad humana no hablan el idioma del lugar en donde se encuentran. Culturalmente no comprenden cómo navegar sistemas de autoridades o sistemas legales. Y todo esto les da, digamos, como una incapacidad de poder interactuar con una normatividad, con un sistema o con actores que encarnan cualquiera de estos sistemas. Y esto tiene como consecuencia sencillamente que aunque tengan los mismos derechos que tenemos todos los demás, pues estén en una situación en la que es más difícil para ellos acceder a su garantía, a la garantía de su goce. Esa es la explicación técnica, digamos. Pues bueno, pues la verdad ha sido una conversación muy interesante, muy amplia con una visión de derechos humanos y cómo se vuelve un tema muy actual sobre cómo la migración, la actuación policial deben de tener sus cajones separados, y en ese sentido me parece que ha sido muy lúdica y al mismo tiempo también muy enriquecedora para las cosas que queremos hacer desde el Centro de Investigación Jurídica de la Libre Derecho. Pues no nos queda más que agradecerte, Graciela, agradecer a quienes nos pudieron acompañar en esta sesión, y pues nos veremos el próximo jueves también relacionado con esta zona del país, porque tendremos a dos profesores de San Diego, dos profesores norteamericanos, un profesor y una profesora, y será interesante también escucharlos a partir de esta perspectiva, digamos, muy de la zona de la frontera. Ellos radican en San Diego y parte de su labor es de ahí. Entonces va a ser interesante tener una línea de continuidad con la charla del día de hoy. Bueno, pues sin más que agregar, nos despedimos agradeciéndote, Graciela, pues hasta la próxima, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, Arturo, muchísimo, muy honrada de haber estado aquí con ustedes, tratando este tema que es producto del trabajo de la organización allá en Tijuana, y que, pues bueno, les estaremos platicando cómo vamos evolucionando en su desarrollo. Sí. Será muy interesante después poner la liga de la sentencia para la gente que se interesó, ponerla, ¿no? Lo ponemos al rato también de parte de nosotros, las redes sociales, y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos por estar.